Doctor, no sé si usted ya empezó a hablar y de pronto no escuchamos porque tiene el micrófono apagado. Es para que revise. Sí, es que sí, tenía el Ya, micrófono apagado, listo. listo, sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Hoy vamos a hablar de hemorragia subaracnoidea espontánea, específicamente la que tiene que ver con aneurismas. Y como vamos a ver en la charla, existen múltiples causas de hemorragia subaracnoideas espontáneas que, que no son aneurismáticas. Bueno, venga a ver, esto no me deja pasar. Listo, mi nombre es Jorge Aristizabal, yo soy neurocirujano. Soy profesor de la Universidad del Bosque. Básicamente una hemorragia subaracnoidea es la salida de sangre al espacio subaracnoideo, que es el que está formado entre la pía madre y la aracnoides. Uno puede tener sangre en ese espacio por dos causas. Una es que uno de los vasos que navegan a través de ese espacio se rompa y la sangre va a ese espacio. O existen ciertos pacientes o ciertas patologías que la hemorragia es subpial y esa hemorragia subpial se drena al espacio subaracnoideo. Clásicamente uno dice que uno tiene hemorragia subaracnoidea con trauma y sin trauma. La traumática es la más común y lo que más van a ver ustedes toda la vida son hemorragias subaracnoideas traumáticas. Representan el porcentaje más alto. A veces uno tiene un trauma y ese trauma esconde una hemorragia subaracnoidea espontánea, que es la segunda clasificación, que es la que vamos a tratar de ver hoy, que es la hemorragia subaracnoidea espontánea secundaria a aneurismas. Este es un caso de un paciente que tenía una malformación arteriovenosa y tenía unos aneurismas venosos y unos aneurismas arteriales. A este paciente le quitamos la malformación y este aneurisma desapareció. Y este es un caso de un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico y uno ve hemorragia subaracnoidea en los valles silvianos, en el tentorio y en la fisura interhemisférica. Acá ve sangre. O sea, acá se ve la fractura que tenía este paciente. Bueno, en términos generales, cuando uno tiene una hemorragia subaracnoidea espontánea, la causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma. Existen otras causas como son malformaciones vasculares que generalmente dan hemorragias intracerebrales, pero en ocasiones son muy subpiales y uno ve que esa sangre se va al espacio subaracnoideo. La otra causa que ustedes van a ver en ciertas ocasiones, uno ve malformaciones vasculares raquídeas que hacen hemorragia subaracnoidea, ya sea en la fosa posterior, inclusive hasta supratentorial. Y uno va y busca y busca y busca y no encuentra la causa de esa hemorragia subaracnoidea. Cuando hace un estudio vascular de la columna cervical, uno puede encontrar una malformación allá. Entonces es una causa de hemorragias no comunes. Las vasculitis a veces dan hemorragias subaracnoidea, pero quizás uno ve más hemorragias intraparenquimatosas y ve múltiples focos de hemorragias. Los pacientes con alteraciones hematológicas en ocasiones, sobre todo uno ve mucho cuando hacen trauma, hacen hemorragias subaracnoideas, pero ellos también hacen hemorragias subdurales, hemorragias intracerebrales, hemorragias subaracnoideas. Son quizás las tres que hacen. Ciertos tumores que están muy cerca al espacio subaracnoideo a veces se reportan como un tumor que hizo una hemorragia subaracnoidea. Y uno lo debe tener en cuenta, ¿por qué? Porque cuando ve la masa y ve una hemorragia subaracnoidea, tiene que pensar, ese tumor tuvo cambios bruscos de vasculatura, tuvo necrosis de los vasos y ruptura de arteria. Entonces, los pacientes hacen eso. Los infartos que son arteriales o venosos, en ocasiones pueden hacer, pero quizás lo que ustedes más van a ver son hemorragias intracerebrales. Existe un capítulo especial que nosotros vemos en la cardio con cierta frecuencia. Vemos más o menos uno o a veces dos pacientes al año que tienen aneurismas infecciosos.
son aneurismas distales a los vasos principales que hacen ruptura. Y a nosotros nos llaman porque el paciente tiene una endocarditis y además hizo una hemorragia subaracnoidea. Nosotros hacemos los estudios y encontramos que tenía ese paciente un aneurisma infeccioso que en una época lo llamaban los aneurismas micóticos. Y existe un cajoncito para causas desconocidas que uno busca y busca y busca y no encuentra la etiología. Este es un caso de un aneurisma infeccioso. Ustedes ven que distal al vaso, una ramita de la cerebral media, hay una dilatación aneurismática. Estos pacientes hacen hemorragia subaracnoidea y uno lo que hace es hacerles tratamiento con antibióticos. Y uno ve que sus aneurismas tienden a desaparecer. Inclusive en alguna época metimos la pata y entramos a operar un aneurisma micótico y la oclusión no es fácil. Entonces, lo que hemos aprendido es que les damos antibiótico y los mejoramos. Y existen unos aneurismas que se llaman aneurismas traumáticos. Esos aneurismas traumáticos siempre hay que sospecharlos en fracturas de la base del cráneo, en especial que comprometan el cuerpo del esfenoides o el clivus. Esas fracturas tienden a ser lesiones vasculares de la carótida y son pacientes que hacen aneurismas traumáticos posteriormente y pueden hacer inclusive fístulas carótido-cavernosas, etc. Otros aneurismas que ustedes van a ver también con, pues no cierta frecuencia, pero los van a ver, que son los aneurismas traumáticos en el cuero cabelludo. Y uno lo ve pacientes que tienen traumas en el cuero cabelludo y hacen dilataciones aneurismáticas de la arteria temporal superficial. Esos son muy fáciles de tratar. En términos generales, ustedes se acuerdan que los vasos cerebrales tienen tres capas, una íntima, una media y una adventicia. Los pacientes que presentan aneurismas presentan una alteración en la capa media y en la capa elástica, en la lámina elástica de los vasos. ¿Y qué característica tienen los aneurismas? Primero, son congénitos. Ya dijimos que la mayoría de aneurismas son congénitos. Existe un capítulo infecciosos adquiridos y traumáticos adquiridos. Pero en general, ustedes los que van a ver son pacientes con aneurismas cerebrales en los cuales la capa media de los vasos no se forma. Y eso hace que la presión que hace el flujo arterial sobre esos vasos hace que se formen esos aneurismas. ¿Y qué características se dan? Que son generalmente en vasos dominantes, siempre uno encuentra los aneurismas en las bifurcaciones de las arterias y tercero, que hay una alteración en la pared del vaso que favorece que se forme el aneurisma. Entonces ustedes ven que un paciente que nace con debilidad de la pared empieza a hacer una dilatación aneurismática y empieza a hacer un aneurisma que va creciendo con los años. Cuando ustedes se encuentran aneurismas cerebrales, pueden encontrarlos de dos tipos grandototes. Unos que se llaman los aneurismas saculares. El que hizo esta gráfica no la hizo bien porque yo hubiera hecho ese aneurisma en una bifurcación de un vaso. Primera cosa que requieren los aneurismas. Segundo, que este vaso que viene de acá es un vaso dominante. Tiene un flujo sanguíneo muy grande que hace que esta pared que se va debilitando vaya aumentando de tamaño. El segundo grupo de aneurismas que ustedes van a encontrar son estos que se llaman aneurismas fusiformes, que es la dilatación de una arteria, que uno ve el trayecto de la arteria y ya se va dilatando. Uno ahí no puede hacer mayor cosa, los endovasculares ya tienen tratamientos, ponen unos stent acá y lo que hacen es recanalizar ese flujo sanguíneo. Bueno, cuando ustedes tienen una hemorragia subaracnoidea espontánea, que sea por un aneurisma, uno tiene ciertos requerimientos que siempre debe pensar. Cuando ese sangrado se empieza a dar, el cerebro no va a aguantar más de 100 mililitros en forma súbita. Paciente que sangre más de 100 mililitros se muere. Eso no hay nada que hacer. No se controla el sangrado, se produce una cantidad de cambios
a nivel hemodinámico, a nivel de todo el sistema de autorregulación cerebral y el paciente se muere. Son pacientes que hacen un volumen más de 100 centímetros con un aumento de la PIC y se muere. Existe otro grupo de pacientes que hacen una ruptura de un aneurisma, pero hacen un hematoma. Generalmente ustedes van a ver hematomas en la bifurcación de la arteria carótida interna, en la cerebral media, que son aneurismas alrededor del valle silviano, y en la cara medial de los hemisferios en la región frontal, que son los aneurismas de la arteria comunicante anterior. Entonces uno ve acá un paciente que inunda las cisternas de la base, inunda el valle silviano y la fisura interhemisférica, hace un sangrado súbito que se controla. Esto es lo que llaman la estrella de David, que ahorita vamos a hablar de eso. Existen unos eventos que pasan cuando uno se le revienta un aneurisma. Yo tengo un aneurisma de la arteria comunicante anterior, que el fondo del aneurisma es muy débil y por algunos factores se me revienta ese aneurisma. Entonces se produce un sangrado ahí y empieza sangre a salir. ¿Qué hace? Aumenta la presión localmente y hace que el aneurisma se rompa. Después, el organismo, ¿qué hace? Baja el flujo sanguíneo de las dos arterias cerebrales anteriores con el fin de controlar esto y bajarle flujo para que deje de sangrar. Y eso es lo que se llama un vasoespasmo local. Después viene la difusión de la sangre. Entonces la sangre se va por todo el espacio subaracnoideo y va llenando cisternas. Dependiendo de qué tanto volumen yo vea de sangre, voy a tener un aumento de la PIC, baja la presión de perfusión cerebral, baja el flujo sanguíneo cerebral y esto favorece que en este aneurisma roto se me formen coágulos firmes y se detenga la hemorragia. Entonces, si yo no logro que mi organismo haga esto, me muero. O sea, la mortalidad, y ahorita lo vamos a ver, qué tan importante es la mortalidad cuando hace uno un primer sangrado o cuando hace uno un segundo sangrado. Esta es una de las fotos que me regaló Pierre. Hay varias diapositivas de acá que son del doctor Pierre Fonseca, que él me permitió usarlas para más o menos mostrarle todo lo que pasa con las hemorragias subaracnoidea. Entonces, paciente con hemorragia subaracnoidea, hay un desbalance iónico, hay un aumento de la presión intracraneana, baja la presión de perfusión cerebral y hay una cantidad de mecanismos que van dando para tratar de que pase esto que dijimos, detención de la hemorragia. Entonces, todos los mecanismos cerebrales con un vasoespasmo local que es distinto al vasoespasmo patológico, que lo vamos a ver como las complicaciones de los aneurismas. Ese vasoespasmo local es defensa para que se me formen coágulos firmes. Y dependiendo de la severidad que yo genere este proceso, voy a tener lesiones vasculares asociadas. Quizás no se dan mucho en el primer momento, sino después vienen dándose. Siempre desde la década de los 70 que se han tratado de establecer los aneurismas, quizás lo que se dice es que más o menos hay 10.5 a 11 y inclusive hasta más, dependiendo del país, por cada 100.000 personas en el año que hacen una ruptura de un aneurisma. Si yo tengo un aneurisma, se dice que el promedio de que a mí se me reviente un aneurisma es de 1.5 por año. Cuando se me revienta, la posibilidad que se me vuelva a reventar aumenta al 6% en los primeros 6 meses. Y quizás si uno pasa ese periodo, tiende a bajar al 1.5. Y es por eso que las distintas series le dan a uno entre 1.4 y 2.3. Bueno, existen tamaños críticos de ruptura de los aneurismas. Se rompen más los aneurismas pequeños que los grandes. Y quizás el tamaño crítico es entre 5 y 10 milímetros, que tiene ese aneurisma que hace que
que se reviente. Y existe un factor protector que lo da el ciclo circadiano. Y entonces es por eso que uno dice, bueno, ¿cuándo se le reventó? Señora, usted llega a urgencias. Yo le digo, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo cuando hizo la cefalea súbita de gran intensidad? Y yo digo, tiene un aneurisma que se reventó. Entonces la gente le dice, no, me levanté y me bañé con agua fría. Estaba en una relación sexual. Estaba que llegó la familiar y le dijo algo. Entonces, un momento súbito de aumento de la presión intracraniana, de la presión arterial intracraniana, es la que va a favorecer esa ruptura. Y es por eso que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importante en la ruptura de los aneurismas. Por eso uno, si piensa que un paciente es hipertenso, enemigo silencioso, debe controlar esa hipertensión. Porque si el paciente tiene un aneurisma, se le puede reventar. Un 10% de todos los pacientes que hacen hemorragia subaracnoidea espontánea hacen una hemorragia que es típicamente perimesencefálica. Esa hemorragia que hacen perimesencefálica es muy benigna y se ha dicho que son rupturas de venas que se dan en esa zona y inclusive uno podría decir perimesencefálica, no le hago más estudio. Nosotros hemos hecho en ciertos pacientes que vemos que es pura perimesencefálica, que no existen factores de riesgo, que no hay nada asociado, el paciente se mejora rápidamente y nosotros no le hacemos más estudios. Bueno, ya hemos dicho otras causas de rupturas, que no es el caso. Bueno, la edad de ruptura. Se dice que en las mujeres los aneurismas se revientan más entre los 55 y los 65 años. En los hombres generalmente se revientan antes. Entonces uno ve que antes de los 50 años son más hombres que mujeres. Entre los 55 y los 60 años son más mujeres que hombres. Y existe una relación de 1.6 en las mujeres por encima de los hombres. Existen extremos de la vida que nosotros hemos tenido pacientes con aneurisma. Yo el aneurisma más pequeñito que he operado es una niña de 14 meses que tenía un aneurisma del polígono, hizo una hemorragia subaracnoidea y se lo clipamos. Después siguen unos que hemos tenido de 12, 14, 15 años, pero eso no es lo más común. Y generalmente esos que uno ve jóvenes son hombres que hacen ruptura de los aneurismas. Existe un estudio muy bonito que hicieron en la época en la década de los 70, en el cual empezaron a hacer necropsias a gente que se moría. Viejitos que se morían les buscaban y encontraron que la prevalencia de aneurisma en esos pacientes que se habían muerto de causa distinta a una hemorragia subaracnoidea de aneurismas cerebrales no era tan bajita. Llegaba a ser en algunos casos hasta el 6%. Entonces uno puede tener aneurismas y nunca ser sangrado, nunca hacer síntomas, nunca reventarse. Y es por eso que existe un gran dilema de que si a uno se le revienta un aneurisma y tiene 80 años, ¿lo trata o no lo trata? Y entonces ya vinieron las técnicas endovasculares y dicen, sí, listo, menos invasivo endovascular, pero tiene arteriosclerosis y eso puede aumentar cierto riesgo en esos pacientes. Existe una incidencia más alta en la raza negra, en los asiáticos, y uno ve que en Japón y en Finlandia la tasa de aneurismas es muy alta. Entonces van a ver que existen razas en las cuales uno ve mayor cantidad de aneurismas. Como les dije antes, existen unos factores que son modificables y unos no modificables. Uno modificable, que son los que ustedes deben buscar y en paciente que ustedes piensen que hizo un aneurisma o que tiene un aneurisma incidental, deben controlar la presión arterial. Segunda, cigarrillo. A mí me llega un paciente con un aneurisma incidental y fuma, le suspendo el cigarrillo, porque es uno de los factores más importantes para que sus pacientes hagan sangrado. He tenido pacientes que no dejan el cigarrillo, aneurismas incidentales, y al año siguiente de haberlo diagnosticado llegan con hemorragia.
Entonces eso es muy harto. Los pacientes que consumen alcohol, cocaína, cafeína y anfetaminas también tienen mayor riesgo de que hagan ruptura si tienen un aneurisma. Entonces estos factores son modificables. Clave que siempre estén buscando hipertensión y tabaquismo. Y ustedes lo deben siempre parar ahí mismo. Controlar la presión, buen seguimiento, porque miren todo lo que aumenta el riesgo de sangrado, hasta un 42%. Y existen otros factores que uno no puede cambiar, la edad del paciente. Entonces uno llega, uno tiene un aneurisma congénito y la señora llega a los 58 años y ¡pam! Hipertensa, se le reventó. El sexo, las mujeres más. Hay historia familiar de aneurismas, entonces ustedes le preguntan, bueno, ¿y su mamá, en su familia hay alguien que tuvo un aneurisma, una hemorragia subaracnoidea? Y empieza a decir, mi tía, mi mamá y mi abuelita se murieron de aneurisma. Yo ese paciente ahí mismo empiezo a buscar porque ese paciente de pronto tiene un aneurisma. Entonces, siempre tienen que pensar en que hay unos que ustedes no pueden cambiar y hay otros que deben cambiar ustedes. Bueno, existen ciertas enfermedades en las cuales uno ve más aneurisma. Por ejemplo, ahí me llega un paciente con riñones poliquísticos. Ahí mismo le hago un estudio vascular cerebral. Un paciente que tiene una coartación de la aorta, le hago estudio. Porque estos pacientes tienen una tasa muy importante de presentar aneurismas intracraneanos. Y uno ve que esos aneurismas tienden a ser múltiples. O sea, lo que yo he visto y vemos en la cardio es que tienen aneurismas múltiples. Y uno empieza a ver cuáles le puede tratar por endovascular y cuáles realmente hay que llevarlos a cirugía. Bueno, vamos a ver si les puedo mostrar esto. Este es el caso que les llega a ustedes, un paciente con una hemorragia subaracnoidea. Y entonces ustedes empieza la señora cefalea súbita de gran intensidad y llegó al servicio de urgencia. Ustedes ven cómo este paciente hizo un hematoma interhemisférico. Pero si ustedes se ponen a ver más, ese paciente tenía sangre acá, tenía sangre en el cuarto ventrículo. Es un paciente que hizo una ruptura, un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Hizo una hemorragia en el tercer ventrículo, en los cuernos temporales y en el cuarto ventrículo. Ustedes ven el sangrado en los ventrículos laterales. Entonces uno dice, esto es una hemorragia subaracnoidea más una hemorragia intraventricular y como vamos a ver más adelante, es un paciente con un Fisher 4. Entonces empieza toda la cascada de alertar el tratamiento de este paciente. Y después llega de que le hacen eso, entonces uno le pide un angiotac, entonces rápidamente le hacemos un angiotac, mire el aneurisma que tenía en toda la comunicante anterior, acá esta es hipoplásica, esta es dominante, y ustedes ven cómo llena la A2 del lado derecho y en esta unión A1, A2 del lado izquierdo está el aneurisma. Entonces uno ve el aneurisma y le empieza a buscar la forma y miren cómo se ve bonito para clipar, por poner un gancho acá. Entonces, cuando ustedes hacen el estudio de TAC, si tienen la opción, hacen un angiotac o una panangiografía y una vez definen dónde está el sangrado y le hacen tratamiento rápido. Estas son las series que yo les cuento que siempre juegan 10, 11. Mire, esta llega entre 7 y 20 por 100.000 habitantes. Esta es de 11 por 100.000 habitantes. Lo que hemos dicho, mayores en mujeres, generalmente en hombres se revientan antes de los 50, mujeres después de los 55, los factores de riesgo y en especial la hipertensión como factor de riesgo grande y el tabaquismo. Bueno, ¿qué pasa cuando a uno se le revienta un aneurisma? En términos generales, la mortalidad es alta y quizás 15% se mueren en la casa, pero del 100%, la mitad se mueren en el ictus, en el sangrado, dependiendo de qué tamaño tiene, de qué tamaño el sangrado, el volumen, como hemos dicho.
De esos 50% que sobreviven, más o menos un 38% quedan normales. El resto presentan problemas. A mí me llega un paciente con una ruptura de un aneurisma. En las primeras 48 horas me resangran el 20%. Por eso el tratamiento oportuno y rápido es muy importante. Segundo, un 30% me hacen un vasospasmo en las primeras 2 semanas. Y ese vasospasmo generalmente es clínico. Y quizás un 70% hacen un vasospasmo que es angiográfico. Este es otro caso de otro paciente que llegó con una hemorragia subaracnoidea, cefalea súbita de gran intensidad. Y entonces cuando llegó a urgencias, el médico que lo vio no le vio nada. Entonces la dejó allá en urgencias, tranquilos, se quedaron tranquilos. Pero si ustedes miran, devolvámonos acá a esta TAC, este paciente tenía acá un sangrado en el valle silviano derecho. Y acá se ve algo raro. Eso no debe estar ahí. Este paciente había hecho una hemorragia subaracnoidea. Bueno, cuando yo tengo aneurismas, los aneurismas los puedo dividir en dos grandes regiones. Uno que son aneurismas de la circulación anterior, o sea que es el territorio que se llama territorio carotidio. El 90% de los aneurismas intracranianos son en el territorio carotidio. Solamente el 10% son en este territorio que se llama la circulación posterior o territorio vértebro-basilar. Y de estos que son en el territorio vértebro-basilar, los más comunes son los de la bifurcación de la arteria basilar. Después siguen los de la pica, la aica, las vertebrales y ahí va yendo uno. En los del territorio anterior, circulación anterior, la pelea grande siempre se ha dado entre los de la comunicante anterior, los de la comunicante posterior y los de la cerebral media. Yo he visto series en que dicen, mi serie, los de la cerebral media fueron los más comunes. Pero en términos generales, ustedes siempre deben pensar que los que son de la circulación anterior en el territorio de la arteria cerebral anterior representan el porcentaje más grande de los aneurismas. Esta es de Pierre, una foto de Pierre ahí de los aneurismas. Más o menos el territorio, el tamaño y cómo va pasando el riesgo de los aneurismas. El riesgo de ruptura globalmente es del 0.7%, que puede ser un poco mayor. Y en los que son mayores de 10 milímetros, que es el rango más alto, tienden a veces a ser sangrado. Por eso un aneurisma entre 5 y 10 tiene más posibilidad de que ustedes les haga sangrado. Bueno, estas cosas que son de factores de riesgo, que ya las hemos dicho. Si a mí me resangra, lo normal es que me resangren las primeras 48 horas. Existe un sangrado tardío, inclusive existe sangrado hasta la segunda semana. Yo he tenido pacientes que el día que voy a pasar la época de vasospasmo y estamos al día 12 y al otro día lo voy a operar, esa noche me resangra. Entonces, cuando un paciente hace resangrado, la mortalidad ya no es del 50%, sino sube entre un 70 y un 80%. Bueno, existe otro término que ustedes lo van a ver con frecuencia, que es el goteo aneurismático. El goteo aneurismático es que en el fondo del aneurisma generalmente hay dilataciones de ese saco aneurismático y uno ve que en ese fondo de saco hay un goteo, sale poca cantidad de sangre, genera un episodio de cefalea y el paciente toma analgésicos, está en la casa y se queda fresco. A las 2 semanas llega al hospital con una hemorragia subaracnoidea ya mucho más grande y con los síntomas floridos. Entonces, siempre que uno tiene una cefalea súbita con signos de alarma, con factores de riesgo, siempre debe pensar que puede ser un goteo aneurismático. Y ocurre mire este rango tan alto, entre el 15 y el 39% en las distintas series. Y esos pacientes que
que tienen un goteo aneurismático y que 1 o 2 semanas después se rompen el aneurisma, tienen un desenlace más maluco. Lo que se dice es que hay una distensión vascular, entonces uno ve que el aneurisma es irregular y uno ve un domito en el fondo del aneurisma, posiblemente por ahí sangró. El síntoma cardinal de una hemorragia subaracnoidea es la cefalea. O sea, paciente con cefalea súbita de gran intensidad, la peor de su vida, que fue en la madrugada o súbita o después de algo en especial, ustedes siempre tienen que pensar que ese paciente hizo una hemorragia subaracnoidea. El paciente de urgencias que lo tienen los internistas, 8 días controlándole la tensión, pero todos los días es cefalea, cefalea, cefalea. Entonces el interno pasa y le escribe cefalea con signos de alarma. Y el internista, clonidina, nitroprusiato, y le ponen de todo y nada que les baja. Y de pronto a los 8 días se les ocurre hacerle un TAC o a alguien examinarle signos meningios y era una hemorragia subaracnoidea. Paciente con hipertensión y cefalea persistente, 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 estén pensando siempre que tenga una hemorragia subaracnoidea espontánea secundaria a un aneurisma. Segundo, cuando las lesiones son en la base del cráneo, contra diencéfalo, contra esa zona, perforantes hipotalámicas, todo eso, el paciente puede tener alteración de conciencia. La otra cosa que pueden hacer es un déficit focal. Entonces hacen una tosis palpebral. Entonces yo ya veo midriasis, mastosis y cefalea súbita o goteo aneurismático. Ese paciente tiene un aneurisma de la comunicante posterior del lado derecho. O un paciente que ustedes al fondo de ojo le encuentran el signo de Tirson, que es un sangrado subhialoideo. Acá ustedes sospechan que ese paciente tiene un aneurisma del territorio de la comunicante anterior. A veces los aneurismas dan compromiso de pares. Principalmente uno ve el tercero. O la visión, por ejemplo, los aneurismas que son carotidoftálmicos, el paciente empieza a tener recortes campimétricos. Y por último, los signos clásicos que son los signos meningios, rigidez nucal, hiperestesia ocular, Kernin y Brusinski. Entonces ustedes siempre van mirando eso. Entonces acá de Pierre, cefalea súbita en el 97%, la mayor de su vida, una cefalea en trueno en el 20%, y entonces ahí van los otros síntomas, náuseas, vómito, fotofobia. La fotofobia en este entorno es un signo meningio. Ellos les molesta mucho la luz. En la época que yo me entrené, parte del tratamiento era aislar a los pacientes. Y yo me acuerdo que nosotros los mandábamos a acostar, les cerrábamos las cortinas, les poníamos medicamentos para que no tuvieran estreñimiento y le quitábamos todos los estímulos externos, nada de inyecciones intramusculares y eso era pues la cosa. Eso ya ha ido cambiando mucho. Bueno, después siguen más cosas. Los que hacen convulsiones generalmente son aquellos aneurismas que están relacionados con la arteria cerebral media o que tienen un hematoma en el valle silviano. Hacen convulsiones. Bueno, los pacientes con hemorragia subaracnoidea clásicamente hacen trastornos cardíacos. Y uno ve, hace 2 meses tuvimos una paciente que tuvieron los cardiólogos como 3 o 4 días buscándole las anormalidades que tenía en el electrocardiograma y lo que tenía el paciente era una hemorragia subaracnoidea espontánea. Entonces ustedes van a encontrar anormalidades en la onda T, prolongación del QT, cambios en el segmento ST y así van encontrando varias alteraciones en el electrocardiograma que son manifestaciones sistémicas por aumento del tono simpático y aumento de los niveles de noradrenalina. Entonces hacen cambios que son del sistema nervioso autónomo. Bueno, otras manifestaciones que van a encontrar ustedes son pacientes que llegan con un edema pulmonar. Entonces uno se pone a ver y ese edema pulmonar era neurogénico, no era cardiogénico.
Entonces ese paciente hizo un ictus con un cambio en la dinámica intracraniana que generó un edema pulmonar. Y van a encontrar con mucha frecuencia trastornos hidroelectrolíticos, principalmente cuando ustedes ven que la cefalea cambia de intensidad, que hay recaída de la cefalea, que hay vasoespasmo y que hay deterioro del paciente. Entonces, también van a encontrar unos signos relacionados con trastornos. Y cuando la lesión es en perforante hipotalámicas, pueden encontrar disturbios hipotalámicos. Los pacientes con aneurismas gigantes hacen efecto de masa. Y la segunda manifestación que ellos hacen son trombosis. Hacen émbolos en el aneurisma que se van distal a los vasos y hacen isquemias cerebrales. Entonces, siempre que ustedes tengan compromiso de pares, tercero, cuarto, quinto, sexto, y eso va progresando y encuentran nuestra imagen en la base del cráneo, es un aneurisma gigante. Y ustedes ven unas capas que son como el bulbo de cebolla, que son las calificaciones de estos aneurismas. Entonces son aneurismas que no tan comúnmente sangran, pero pueden sangrar, pero que su síntoma cardinal es efecto de masa o isquemia cerebral. Esto no les va a decir mucho. Hay dos clasificaciones, una que es la de la JUNANGES y la Federación Mundial de Neurocirugía, en los cuales ustedes pueden catalogar cómo está su paciente en esas escalas. Eso sí. Y cuando ustedes ya dicen, bueno, este paciente, mi clínica es de una hemorragia subaracnoidea. Yo pienso que tiene. El estudio cardinal es un TAC de cráneo simple. Si ustedes dicen TAC de cráneo con contraste, perdieron. ¿Por qué? Porque los vasos que van supiales van a realzar y se les pierde la hemorragia. Entonces uno siempre debe tomar un TAC de cráneo simple. Si usted lo toma en los primeros 3 días, tiene un 85% de posibilidades de que pesque la hemorragia. Cuando es tan severa, es mucho más alta, pero a veces es muy sutil. Si usted la hace el séptimo día al TAC, tiene un 50% de posibilidades de pescar la hemorragia subaracnoidea. Y si lo hace después del día 14, ya la pierde porque tiene 30% de posibilidades de pescar que el paciente hizo una hemorragia subaracnoidea espontánea. Se dice que cuando uno hace un sangrado, el promedio de los pacientes reabsorben la sangre en 9 días. Cefalea, 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 signo meningio, y al 9 día empieza a mejorar. Hay unos que mejoran antes y otros que nunca mejoran y uno tiene 2, 3 días. Este es un paciente que tiene la estrella de David, tiene una hidrocefalia, tiene una hemorragia en los valles silvianos, una hemorragia en la fisura interhemisférica y una hemorragia en el cuarto ventrículo. Esta es la estrella de David, que son 2 triángulos entrecruzados que asemeja esta imagen. Y el cuento va porque la estrella de David simboliza la conjunción de la energía del cielo con la tierra. Y entonces de pronto algún judío se fue y dijo, mi estrella de David está acá, y le puso ese signo. Bueno, este es otro paciente que llegó al servicio de urgencias. Este llegó esta semana, el lunes. Miren esa hemorragia. Es terrible. Una hidrocefalia aguda. Miren esa dilatación ventricular. Un paciente que llegó en JUNANGES de 5. Ya no había nada que hacerle. Bueno, existe una escala que se llama la escala de Fisher. Es la clasificación radiológica de las hemorragias. Entonces, grado 1 es cuando uno no ve una evidencia clara de hemorragia. Entonces, estos pacientes, ustedes sospechan la hemorragia subaracnoidea y es una hemorragia subaracnoidea, ¿qué deben hacer? Ir a hacer una punción lumbar. Si ustedes tienen signo meningios, rigidez nucal, Kernin, Brusinski, hiperestesia ocular, fotofobia, y ustedes, toda la clínica es de hemorragia subaracnoidea, punción lumbar, y acá lo diagnostica. Grado 1 es este. Grado 2, cuando hay una capa menor de 1 milímetro.
y ya empieza a aumentar el sangrado, va a grado 3 hasta grado 4, que es como el que les mostré, que tiene sangre hasta en los ventrículos. Entonces, este es grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Esa es la escala de Fichte, no nos vamos a hablar mucho de eso. Entonces, si yo tengo mi mamá y mi abuelita que se murieron de un aneurisma y mi hermana tuvo un aneurisma, yo le hago un tamizaje para ver que no va a tener un aneurisma. Le hago un angiotac o una angioresonancia y miro, si es positiva, le hago una panangio. Si es negativa, me quedo quieto y sigo viendo ese paciente, posiblemente ya no tiene aneurisma. Si yo tengo sospecha clínica, que es una hemorragia subaracnoidea, mi examen de elección es un TAC simple. Si ese TAC simple no muestra nada, o sea que es un Fisher 1 y es negativo, le hago una punción lumbar. Esa punción lumbar yo la debo mandar rápidamente al laboratorio porque yo necesito ver glóbulos rojos crenados. Si me dice el laboratorio, doctor, qué pena, todos frescos, eso fue traumático, no es una hemorragia subaracnoidea espontánea. Para que sea espontánea tienen que ser todos crenados. Y por eso ustedes no pueden esperar a que el camillero lo lleve a las 2 horas, sino que lo tienen que llevar rápidamente. Si el TAC muestra que tiene una hemorragia subaracnoidea, el gold estándar es hacer una panangiografía cerebral. Nosotros le hacemos angiotac, angioresonancia, pero quizás el examen mejor es una panangiografía cerebral. Si ustedes tienen dudas que un vaso sale del cuello, pídanle un angiotac y ahí pueden ver eso. Y ya me voy a hacer tratamiento. Bueno, sigamos con esto. Entonces, los exámenes de elección son el TAC, el angiotac, la angioresonancia, la panangiografía cerebral, ojalá con sustracción digital. Hacemos, esto es un caso de un paciente que tuvimos el mes pasado con un aneurisma de la comunicante posterior. Miren la sustracción digital como da la imagen de bonita. Esta es una panangiografía normal de este mismo paciente y si ustedes ven, miren el aneurisma como yo juego con la reconstrucción tridimensional para ver dónde sale cada vaso del aneurisma. Estos aneurismas de la comunicante anterior yo tengo que ver para dónde se van. Y si ustedes ven, esta irregularidad es por el sitio donde es más débil la pared del aneurisma. Es el sitio por donde se rompen los aneurismas. Es un aneurisma de proyección antero-superior que en teoría es fácil de operar. Bueno, este es otro aneurisma de la comunicante posterior. Miren el aneurisma con proyección posterolateral y este domito es el sitio donde él tiene la pared más débil. Por ahí generalmente es donde se revienta. Y quizás este paciente cuando hizo la hemorragia subaracnoidea, esta zona fue la que se reventó. Y ustedes ven otro aneurisma. Este es un paciente con un aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media. Ustedes ven la media acá con un tronco dominante y otro más pequeñito y ven este aneurisma que es multilobulado. Entonces yo en esta reconstrucción tridimensional trato de identificar todos estos vasos para saber cómo lo voy a tratar. Oh, este es un angiotac. Ustedes ven el angiotac que uno también puede jugar con él. Es un examen que no es tan invasivo con la panangio. Y yo veo el aneurisma en la bifurcación de la media. Yo puedo voltear la imagen y ver en todas las secuencias. Veo acá, mire cómo tiene una proyección que se llama inferolateral. Este es un aneurisma que los vasos van distales. O sea que es un aneurisma que es fácil de operar, en teoría. Bueno, cuando a mí me llega un paciente con una hemorragia subaracnoidea, yo lo primero que debo hacer es calmar el dolor. Eso les duele hartísimo. Segundo, ponerle líquidos, mantener una buena presión de perfusión cerebral. Si el paciente tiene alteración de su estado de conciencia, debo hacer esto, asegurar la vía aérea. Después, le tomo los signos vitales y yo veo que el paciente está hipertenso. Yo no puedo dejar que ese paciente me esté hipertenso porque me aumenta el riesgo de resangrado. Yo debo mantener presiones arteriales normales, pero no lo puedo tener hipotenso porque si lo pongo hipotenso, el paciente baja la presión de perfusión cerebral y produce daño. Y después viene la cantidad de medidas que hay. Neuroprotección, revertir si tiene anticoagulantes,
el uso de antifibrinolíticos que ha cambiado mucho y se usa para que no resangren, pero aumenta la posibilidad de vasospasmo. Entonces no es una buena opción que nosotros usemos. Y nosotros usamos la nimodipina, que se usa más o menos 60 miligramos cada 4, cada 6 horas. Si el paciente hizo una convulsión o tiene un hematoma silviano, yo debo considerar si le pongo anticonvulsivantes. Después de que yo ya tengo mi aneurisma, he hecho el diagnóstico, debo pensar cómo lo trato de manera temprana. Ustedes van a ver que la tendencia mundial es a que los aneurismas los traten por vía endovascular. Es rápido, seguro, ha evolucionado mucho, los resultados de los endovasculares son buenos y en términos generales la tendencia de 80% se van por vía endovascular. El que es difícil para el endovascular es difícil para el cirujano. Y el que es fácil para el endovascular también es fácil para el cirujano. Entonces hay escuelas que tratan de operar todo y hay escuelas que se van por endovascular y si no funciona se van para quirúrgico. Y quizás lo que ustedes van a ver más es que va a ser endovascular. Esto es una pelea que estamos perdiendo y en favor de los pacientes. Y existen estudios de eso. Bueno, ¿cuándo yo debo tratar un aneurisma? Yo tengo un rango para tratarlos por vía quirúrgica que son del día 0, o sea, desde que sangra hasta el tercer día. Después tengo que esperar hasta el 12º día, del tercero al 12, y después del 12 lo puedo operar. Los endovasculares se pueden meter cualquier día. Ellos se entran cualquier día. ¿Por qué? Porque cuando yo toco las arterias entre el día 3 y el día 12, la manipulación hace que aumente el vasospasmo. Y los estudios grandototes que se han hecho de eso muestran que la mortalidad es igual si uno los opera temprano o tardío. Pero sí es mucho mayor si lo opera entre el día 3 y el día 12. Este es un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Mire, se metía en la silla turca y cuando lo vieron pensaron que era un tumor de hipófisis. Alguien se le ocurrió que patraesfenoidal. Cuando nos llegó a nosotros, no, eso es un aneurisma. En la resonancia se veía ausencia de flujo en esta zona y le pusimos un gancho. Este es un paciente con una malformación arteriovenosa, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Bueno, entonces, empecemos a hablar un poquito de aneurisma. Acá voy a hablar más rápido. Los aneurismas los dividimos en territorio anterior, carotidio, territorio posterior, vertebrobasilar. Empecemos. Los que están en relación con la clinoides, miren este aneurisma. Este es un aneurisma bien complejo porque le da a uno la impresión de que fuera fusiforme. Son aneurismas que están localizados al lado de la silla turca. Están acá donde está la carótida interna, la porción clinoidea, que acá está la clinoides anterior, es esta. Y se suben para arriba. Entonces uno empieza a luchar. Bueno, es un aneurisma fusiforme, es un carótido oftálmico o es una hipoficiaria. Eso es para residentes más la diferenciación. Para ustedes, básicamente este segmento se llama el segmento de la oftálmica. Y esta es la arteria oftálmica que a veces hay aneurismas acá que dan sangrado o dan alteraciones visuales. Segundo grupo de aneurismas, los que son supraclinoideos. Y hay unos que están en relación con esta arterita que se llama la arteria comunicante posterior, que es uno de los que yo les digo que son frecuentes. No más frecuentes de los de la cerebral anterior, pero son muy frecuentes. Y tienden a irse hacia atrás. Van siguiendo esta arteria. Y miren lo cerca que están al tercer par, por eso ellos dan un tercer par completo o incompleto. Cuando solo es la pupila alterada, se llama incompleto y es que el nervio es tocado por el aneurisma y de pronto hizo un pequeño goteo aneurismático y el paciente hace una midriasis. Pero a veces el aneurisma aumenta su volumen y el paciente hace un tercero con tosis, limitación de los movimientos oculares y pupila dilatada. Entonces esta es la comunicante posterior. Después viene, este es uno de la comunicante posterior. Mire, esta paciente tenía una tosis palpebral y al abrir el ojo tenía una midriasis. Entonces miren la relación.
comunicante posterior, cerebral posterior, cerebelosa superior y tercer par craneano. Después vienen estos aneurismas que son los aneurismas de la coroidea anterior, que van siguiendo la vía óptica y que uno los ve por encima de la comunicante posterior, están acá. Son los aneurismas de la coroidea anterior. Este era un paciente que tenía un aneurisma de la cerebral anterior y un aneurisma de la coroidea anterior. Y había hecho esta hemorragia subaracnoidea. Perdón, esta era de la media, porque acá está el gancho en la arteria cerebral media. Esto es viejo, esta foto, porque yo después dejé usar ganchos tan grandes. Ya eso era muy grande, esos ganchos. Y miren cómo se metía uno allá con esos ganchototes. Estos son los aneurismas de la comunicante anterior. Este es un aneurisma de la pericallosa. Acá está la calloso marginal, está la cerebral anterior en sus distintos segmentos. Acá está el cuerpo calloso, se llama un aneurisma de la pericallosa. Mírenlo acá, miren ese ganchote, eso es grandísimo. Esta es la comunicante anterior y quizás en la unión de la A1 con la 2, acá es donde van a ver más cantidad de aneurismas ustedes, de la cerebral anterior. Entonces esta es la cerebral anterior, la comunicante anterior. Es un sitio frecuente de aneurismas. Entonces ustedes van a ver aneurismas ahí, acá. Este es un aneurisma de la cerebral media y de la comunicante anterior. Esta es la comunicante anterior. Peligroso cuando el aneurisma se va contra estas arteritas. Se llaman las perforantes hipotalámicas. Es todo este paquete. Cuando el aneurisma está anterior o superior, son se pueden operar más o menos fácil, porque esto tiene muchas variantes anatómicas. Pero cuando van para atrás, el lío es que toca poner temporal, desocupar el aneurisma, disecar esa arterita y poner el gancho. Y eso es lo que uno hace, más o menos lo diseca el aneurisma y le puede poner ganchos. Hay muchas formas de poner ganchos. Esto es un gancho para un clipaje de un aneurisma. Esto es un paciente que tenía una hemorragia en toda la fisura. Uno ya sabe que es un aneurisma de la pericallosa. Esta es la cerebral media, aneurismas de la cerebral media. Miren este aneurisma en un cadáver de toda la bifurcación de la cerebral media. Hacemos eso, el aneurisma, miren acá el aneurisma de la cerebral media. Bueno, hablemos algo de territorio posterior. Los más famosos son estos. Es un aneurisma que operamos como en el 98, 99. Que en esa época nosotros no teníamos todo lo endovascular y nosotros entrábamos y lo operábamos. Ya hoy en día hacer esto es una locura. Ya no lo hacemos. Miren estos aneurismas que se embolizan y el tratamiento es que se mira cómo está, se le hace una reconstrucción y se miran qué vasos salen de él. Y lo que se hace es esto, meter un catéter y uno va llenando el fondo del aneurisma con coil y va llenándolo y eso favorece que se trombose esta zona y acá se revasculariza. Más o menos un 8% de los pacientes tienden a formar nuevos aneurismas. Y hoy en día tienen unos stent que ponen acá también y a través de una de sus paredes meten esto. Entonces eso hace que tengan menos tasa de reproducción de los aneurismas. Y quizás uno busca con el stent, protege el cuello para poder poner los coil. Y ustedes ven como ya el tratamiento se va yendo muy a endovascular y las técnicas que hay son muchas. Y esta es la que a nosotros nos gusta porque es la que hacemos. Yo no soy endovascular. Nosotros lo que hacemos es buscamos el aneurisma y empezamos a disecarlo. Nos vamos disecando el aneurisma. Ahí vamos disecándolo, lo volteamos, vemos el vaso proximal. Acá viene el vaso, la cerebral media ahí y se va disecando. Miren cómo se va disecando el vaso, el cuello del aneurisma. Y después ya que lo tiene uno, le pone el gancho en la base de ese cuello del aneurisma y queda tratado. Entonces, si uno ve que le queda un remanente, le puede poner un segundo gancho y así va tratando a estos pacientes. Bueno, complicaciones.
Ya vamos terminando. No sé hasta qué horas tenemos tiempo. Me faltan 2 minutos. Complicaciones, resangrado, vasoespasmo, hematomas, hidrocefalia, alteraciones hidroelectrolíticas, hipotalámicas y convulsiones. Resangrado se presenta en el 20% de los pacientes y generalmente es en las primeras 24 horas. Vasoespasmo clínico en el 30% de los pacientes y se da con un pico al 7 o al 9º día y se puede dar entre el día 3 y el día 12. Hematomas se ven más en hematomas, en aneurismas del valle silviano, de la media, de la bifurcación de la carótida, que el hematoma se hace en la base frontal, o en el comunicante anterior, que ustedes lo ven en la cara medial de los hemisferios. Hidrocefalia. Hay una hidrocefalia que es inicial por el sangrado, pero solo un 4% de los pacientes necesitan derivación. Y trastornos hidroelectrolíticos es muy común que hagan hiponatremias, hipocalemias, y esos pacientes empiezan a hacer vasospasmo. Entonces uno siempre está controlando electrolitos día a día, porque si uno deja un paciente hiponatrémico le hace un vasospasmo. Y convulsiones se ve generalmente en los aneurismas que son relacionadas con el valle silviano, o que hay hematomas o hay aneurismas. Entonces esos son los que uno trata. El resangrado, este paciente tenía esta hemorragia subaracnoidea silviana y miren ese resangrado que hizo. La desgracia, deterioró su estado neurológico, hizo hidrocefalia y este paciente se murió. Hematomas, hematoma frontal, comunicante anterior, hematoma temporal, cerebral media. Hidrocefalia, pacientes que hacen hidrocefalia múltiple, entonces uno le pone un catéter, baja la hipertensión endocraniana y ayuda a lavar cisternas para bajar vasoespasmo. Hematomas, este es un hematoma interhemisférico asociado a una hidrocefalia de una hemorragia intraventricular. Es lo que ustedes van a estar viendo. Vasoespasmo, uy, esto es terrible. Miren cómo se cierran los vasos. Entonces se hace angioplastia por vía endovascular y se aplica nimodipina. Lo que pasa es que la nimodipina actúa un rato, pero pueden volverse a cerrar. ¿Y cómo hace uno el seguimiento? Con el Doppler transcraniano. No vamos a hablar mucho de eso ahorita. Bueno, muchachos, yo creo que ahí se me fue la hora. No me pasé 1 minuto. No Doctor sé si Ramiro. tengan dudas, preguntas, inquietudes. Doctor, me presento, yo soy Alejandra Parra, soy parte del grupo de interés en neurocirugía de la Universidad de los Andes y de mi parte y parte del grupo estamos súper agradecidos porque se tomó el tiempo de darnos esta charla, estuvo muy clara, cubrió prácticamente todo lo que necesitábamos saber para estudiar, saber principalmente a quiénes los afectan, cuáles son los principales factores de riesgo, si son hereditarios o no, cómo lo diagnosticamos, los síntomas, que es súper importante, las consecuencias de la ruptura, tratamiento. Definitivamente, pues de mi parte no hay dudas en estos momentos, solo palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Doctor, de acuerdo con Alejandra, muchísimas gracias. De verdad que, pues, de parte del grupo, queremos agradecerle por su tiempo hoy, por la charla tan, no tengo otra palabra para escribirla, tan increíble. Como dice Alejandra, creo que todo fue muy claro, muy conciso. Realmente, pues, somos muy afortunados de haber podido compartir este tiempo con usted. Y pues también dar las gracias a toda la gente que asistió, a Luisa, pues, la fundadora del grupo que pues permitió que esos espacios se pudieran dar. Y de nuevo, doctor, mil gracias. Espero que podamos encontrarnos mucho más seguido para estos fines y pues que esos espacios se sigan dando. Bueno, con mucho gusto. Siempre a la orden para ayudar todo lo que sea de conocimiento. Estamos presentes. A los residentes esto es muy básico, pero bueno, pero la idea es que cada vez uno se va familiarizando y va aprendiendo más cositas y viendo más pacientes. Es muy importante que ustedes siempre sospechen la hemorragia subaracnoidea aneurismática.
Yo siempre le enseño a mis muchachos dos cosas. Si a mí me llega un paciente con una severa urgencia, yo tengo que sentarme y mirar la epidemiología. Si a mí me llega una señora de 65 años con una severa urgencias, yo lo primero que tengo que pensar es que el 85% de todos esos pacientes tiene una isquemia cerebral. Me queda un 15% que van a tener otra cosa. Y a veces uno, hasta que no hace un TAC, no se va para la patología que tiene. Si tiene un déficit focal, yo me voy más, será isquémico o hemorrágico. Si tiene un síndrome meningio, de una me voy para que tiene una hemorragia subaracnoidea espontánea. Si tiene un síndrome meningio con fiebre, me voy para la meningitis de una. O sea que paciente que yo pienso que tiene una meningitis, le hago un TAC y le hago una punción lumbar. Así no tenga nada. Pero si yo ya lo pensé, no lo puedo dejar pasar. Pero si el paciente no tiene síndrome meningio más sin fiebre, yo me voy para el lado de una hemorragia subaracnoidea espontánea. Miren cómo el panorama les va cambiando dependiendo de la epidemiología. Y es la que ustedes tienen que estar aprendiendo. Bueno, no La verdad, sé qué más muchísimas gracias. comentarios. Muchísimas gracias, doctor Aristizábal. Me presento, soy Luisa Fernanda Figueredo, la fundadora del grupo, como ahorita Andrés comentó. Y pues de estos espacios comenzaron hace un tiempo atrás y de a poco se ha ido incrementando. Y pues ahora, gracias a personas como Andrés, como Alejandra, Daniela y como Rodrigo, que son los que están ahorita a cargo, se han podido hacer estas charlas espectaculares. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, para todos un saludo muy grande y que tengan una feliz noche. Al doctor Gerardo, que lo vi por ahí, un saludo muy especial, que no habló. Es que me llamó la atención los comentarios de algunos de los presentes que dijeron que no les había quedado dudas. Yo hace 60 años estoy en este trabajo y todavía tengo muchas dudas sobre lo que hay que hacer con los aneurismas. Es un capítulo muy importante de la medicina y la mortalidad es muy grande y el manejo sí que es importante, de manera que todo médico general debe tener un conocimiento avanzado o el mayor conocimiento sobre este tema de la enfermedad neurovascular de tipo hemorrágico. Muy bonita la charla, doctor Jorge. Lo felicito. Muchas gracias. Yo creo que sumándome a lo que Doctor, usted dice, el problema más grande que tenemos hoy en día y en el cual ustedes tienen que trabajar mucho es cómo esa cascada de iones peróxido que se generan por en el espacio subaracnoideo y que favorecen el vasospasmo, nosotros los podemos revertir. Y quizás desde que yo empecé a usar la nimodipina cuando llegó a Colombia en 1989. Nosotros hicimos el primer estudio que se hizo en Colombia, lo hice yo con el doctor Burgos en el 89. Y nosotros vimos lo que era la nimodipina en esa época y era que era útil en cuando se usaba en largo, o sea, en el resultado a largo plazo. O sea, uno le pone nimodipina y no es una cosa que usted la vean evidente, o sea, que todavía no está el tratamiento por ahí. Esa nimodipina actúa en vasos de menos de 300 micras. Si uno mira en toda la historia natural de esos pacientes, uno ve que sí es benéfica. Y esos pacientes, los que uno son nimodipina, les va mejor. En esa época usábamos los antifibrinolíticos que están en boga ahorita por los anestesiólogos,
y veíamos unos vasoespasmos terribles con una mortalidad muy alta y nosotros los suspendimos. En 1990 ya no se usaban antifibrinolíticos. Pero quizás lo que dice el doctor Gerardo es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un hijo de un doctor que trabaja en Alemania, que es el doctor de la asociación de, ¿cómo es? Fandiño. Él es un neurocirujano alemán, él es colombiano, hijo de un neurocirujano colombiano que trabaja mucho en el vasoespasmo. Y ellos han tratado de sacar medicamentos y no han sido capaces. En el vasoespasmo no hemos avanzado nada. En el resangrado hemos avanzado mucho con las técnicas de endovascular o la cirugía temprana. En la hidrocefalia ya tenemos la solución, que es la válvula del doctor Jaquín. En los trastornos hidroelectrolíticos los podemos manejar adecuadamente. Si el paciente hace un cerebro perdedor o una diabetes insípida o un shock neurogénico, eso lo manejamos. Pero quizás lo que nosotros no hemos podido cambiar y es un punto para estudiar es el vasoespasmo. Y se ha hecho muchas cosas. Se ha entrado, nosotros le pusimos nimoipina a las arterias en el 89. Y lo que veíamos era que se dilataban y al ratico volvían. El doctor Yasser Gil empezó a disecar las arterias y a quitarle toda la adventicia con el fin de quitarle el influjo simpático que tenían las arterias para el vasoespasmo, y eso se abandonó porque eso es algo de maltratar los vasos y eso no se usa hoy en día. Usamos la papaverina. La papaverina se usa localmente y cuando uno ve vasoespasmo y la pone, eso se abren las arterias lo más de bueno. Entonces, esas medidas que se usan tanto tópicas como sistémicas todavía no son la solución al problema más grande que tiene una ruptura de un aneurisma. Quizás el vasoespasmo deja muchas secuelas. Hay vasoespasmo focal y hay vasoespasmo difuso. Hay vasoespasmo lejano. Entonces el vasoespasmo quizás es el problema más grande que tenemos en los aneurismas hoy en día, porque la oclusión o el tratarlos, ya eso está inventado y ya se hace y lo que necesitamos es gente con energía que llegue al paciente y los trata de una vez. Y a veces eso nos hace falta. Pero el vasoespasmo deja muchas secuelas en los pacientes que sobreviven. El resangrado los mata, pero el vasoespasmo los deja con secuelas muy grandes. Bueno, entonces, Doctor, señor, hay un par de dudas aquí en el chat. No sé si quiera que se las lea. Unas personas que han bien preguntado. pueda, con mucho gusto. Em, sí, señor. Bueno, la primera es Paula Huertas pregunta que le queda una duda y es ¿por qué no siempre se drena la hemorragia a causa de pues, de una ruptura, de un aneurisma? Porque esa es bueno, lo que pasa es que si yo tengo un hematoma con efecto de masa y con una hernia cerebral, yo debo hacer un apanangio, determinar cómo es el aneurisma, entrar y drenar el hematoma y ocluir el aneurisma. El hematoma le ha disecado uno de los vasos y la oclusión no es compleja. Entonces uno trata ese hematoma y clipan aneurisma y empieza todo el vasoespasmo y sigue las 2 semanas en el hospital, que no haga vasoespasmo y todo eso. Trata el resangrado. A veces los hematomas son en sitios complejos, entonces si hay uno de la fisura interhemisférica y uno trata de tratar el aneurisma y el hematoma lo dejo quietico. O si yo entro a clipar el aneurisma, el hematoma me da el espacio para yo clipar el aneurisma. Entonces yo ya teniendo la anatomía vascular, yo puedo entrar y drenar el hematoma. Entonces el hematoma si genera hipertensión endocraniana, efecto de masa, yo lo debo tratar, pero tengo que entrar preparado a que quito la sangre y se me revienta el aneurisma, entonces tengo que entrar a cliparlo. La segunda cosa, si yo tengo un aneurisma que es de la comunicante anterior o de la bifurcación de la basilar, son aneurismas que tienden a dar hemorragias intraventriculares.
Entonces son pacientes que hacen hidrocefalias. Entonces yo puedo poner un catéter, lavar ese ventrículo, bajar la hipertensión endocraniana y seguir toda la secuencia de tratamiento. Entonces, es en esos casos. Si yo entro a ocluir un aneurisma, aprovecho, si es la cirugía es temprana, aprovecho para lavar cisternas. Lavo y lavo y lavo y lavo cisternas y con eso yo saco esa sangre y bajo la posibilidad de que el paciente me haga un vasospasmo. Y la otra pregunta. Listo, sí, señor, muchas gracias. La otra pregunta es de Juan Sebastián Escandón, que pregunta, dice, ¿hay estudios que han asociado los bajos niveles de lípidos con el aumento de riesgo de ACV de tipo hemorrágico? En un paciente con evento hemorrágico previo, ¿cómo se define el objetivo de LDL al que se debe llevar a estos pacientes? Esa pregunta se la dejo a Pierre. Pierre, Hola, Pierre profe. Fonseca. No, Ah, no tengo respuesta. bueno, vea, el problema, yo pienso que va por otro lado, o sea, la respuesta es por otro lado. En los protocolos actuales de uso de tratamientos, ha entrado muy en boga el uso de las estatinas en esos pacientes para cambiar toda la cascada. Pero lo mismo que dice Pierre, como decir en qué nivel debo yo tener eso, no les sabría responder esa pregunta. Pero sí se usan actualmente y se usan las estatinas en los pacientes, tratando de evitar toda una cascada que se da en los pacientes con vasospasmo. Y yo pienso que todavía tampoco es la solución. Doctor, tengo otra pregunta con respecto a los stents. ¿Existe de pronto alguna idea o algún estudio, algo en que se puedan colocar de pronto nifedipino o algún otro tipo de vasopéptido de liberación lenta, de pronto que pueda colaborar durante un tiempo con la no formación del vasoespasmo? Lo que pasa es que una de las partes que nosotros hacemos, cuando yo tengo un paciente con vasospasmo, yo llamo al endovascular, porque yo ya sé que mis medidas generales no me funcionaron, que son mantener una buena presión arterial, una buena perfusión una buena perfusión cerebral, la nimodipina. Entonces yo llamo al endovascular, el endovascular mete un catéter hasta la zona que hay vasospasmo e inyecta nimodipina. Y uno ve cómo el paciente se me recupera rápidamente y los vasos se dilatan. Entonces la nimodipina sí es muy usada. Inclusive yo en los procedimientos endovasculares cuando tienen líos de vasospasmo ponen nimodipina. La otra cosa que se hace es la angioplastia mecánica. ¿Por qué? Porque el vasospasmo no es como el vasospasmo inicial que se da cuando uno se le revienta un aneurisma. El vasospasmo es que la capa más interna del vaso se hipertrofia y hace que la luz del vaso se cierre. O sea, que esa capa que es más interna va cerrando la luz del vaso. Eso es el vasospasmo. Por eso es una patología que no tiene solución en este momento. Entonces ellos entran un balón y hacen una angioplastia, como hacen en el corazón, y tratan de que ese vaso que ha perdido su luz, abrirlo. Eso es lo que se llama la angioplastia mecánica. Entonces son dos técnicas que son temporales. La nimodipina, le ponen una nimodipina y al otro día llámelo otra vez, oiga, está otra vez con vasospasmo y vuelven y le hacen otra palangia. Yo he tenido pacientes que le hacen hasta 3 o 4 y he visto pacientes que le hacen hasta 20 palangias. Entonces, es una medida local temporal. La angioplastia también es local temporal, porque la patología que hace que esa capa interna de los vasos prolifere y cierre la luz, todavía no la conocemos. Y yo creo que todavía estamos lejos de eso. El día que nosotros bloqueemos eso, que esa capa no cierre el vaso,
tenemos la cura del vasospasmo y tenemos un 30% de pacientes más que les va a ir mejor. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Buenas noches, Entonces, mil si alguien- gracias. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego a todos. Feliz noche para todos. Que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego, doctor. Muchísimas Chaito. gracias. Hasta luego, muchísimas gracias.